Bien, como dijo Pablo, entonces hoy vamos a hablar una pequeña introducción sobre el paradigma de la complejidad, que bien seguramente ya han visto los videos, ya tienen un montón de preguntas, ya están revolucionados con este hermoso y maravilloso tema, que si a mí me costó seguramente a ustedes también. Bueno, arrancamos, acá nos presentamos, más que nada por lo formal, saquen pantallas si quieren guardar mi foto, también pueden hacer. La agenda de hoy es la semana 3, esto lo pueden encontrar en el cronograma. Es la introducción a la complejidad. A continuación también vamos a ver lo mismo que aparece en el programa, que es la bibliografía obligatoria. Y bueno, y ahora sí nos metemos de lleno en el tema del paradigma. Estuve pensando qué manera sería más sencilla de explicarles y me pareció bueno abordar primeramente que entiendan la paradigma. Paradigma son los modelos, esquemas, patrones que van a estructurar a los científicos eh, para registrar ciertos tipos de actividades, en este caso científicos. Ahora bien, ¿para qué me sirve a mí un paradigma? Nos sirve entonces para enriquecer nuestra forma de leer problemas cuando tenemos que afrontar problemáticas públicas, como estaban haciendo ustedes con la tarea que les mandó Pablo esta semana del caso de Jerónima. Ustedes lo que estuvieron haciendo fue abordando, pensando patrones, estructuras de cómo podríamos mejorar o cómo podríamos prevenir en el caso de Jerónima. Bien, vamos a hacer un recorrido histórico, esto también lo tienen los manuales, pero el paradigma de la complejidad no vino así porque sí. Como lo pudieron ver en IPC, Introducción al Pensamiento Científico en el CBC, ven que las hipótesis o los modelos mentales que había en ese momento fueron evolucionando y se fue tomando algo de lo anterior. Bueno, acá pasa lo mismo. Antes de llegar al paradigma de la complejidad, primero pasamos por el paradigma reduccionista, que es el de Aristóteles y Galileo. Ellos se basaban en la observación cotidiana, en la reflexión, intentaron aplicar un método científico, que es el que seguramente recuerdan, si todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, Sócrates es hombre. Eso es un método que ellos estaban haciendo. Por otro lado, Descartes también va a hablar de las reglas y métodos de búsqueda de la verdad, el famoso dualismo cartesiano, mente y materia. Lo que tiene en particular, para que se queden pensando de Descartes, es que es algo muy mecanicista, es algo muy mecánico, digamos. Y por último, el siguiente pensador que vamos a tomar es Newton. Él va a pensar al mundo natural, digamos, representados en fórmula. Entonces se piensa que es mecanicista. El término que quiero usar de la relojería, es decir, es determinante. Ustedes me van a preguntar, ¿y por qué Rubén es determinante? Si pensamos al modelo de salud, 1 más 1 es 2, él no da lugar a la duda, no da lugar a otros factores, por eso es tan determinista. Entonces tenemos reduccionista, que agarra un objeto, algo, y lo reduce, mecanicista, que piensa que directamente van a haber variables jugando, pero siempre van a ser las mismas, y deterministas con el mismo sentido, que es tan determinante. Pero ¿qué pasa con los modelos en el campo de la salud y en la salud pública siguiendo esta línea reduccionista, mecanicista, determinista? Lo que había pasado es que empezaron a imperar hasta fines del siglo XX los modelos lineales. Había una causa y había un efecto. Por ejemplo, yo estoy, en el caso de Jerónima, sus hijos están en un ambiente frío, descalzo, esta es la causa, en efecto van a ser, se van a resfriar. Tenían ese pensamiento. También lo van a poder ver cuando vimos las distintas etapas de la salud, que decía, bueno, ¿tiene salud o no tiene salud? Era algo muy lineal, muy reduccionista. Aparece, que lo interesante en esa evolución del tiempo, el microscopio, bueno, eso, ustedes me entienden, aparece, y aparece entonces el término de microbios, bacterias, virus, hay algo de un agente externo que lo que hace entonces es transmitir una enfermedad y el huésped queda infectado. Entonces, esta es la revolución bacteriológica del agente huésped. Ahora, gracias a este nuevo término, es decir, a estas nuevas experiencias que se están descubriendo, biologistas y ambientalistas empiezan a pensar que hay otro factor aparte del agente, el huésped, o hay otro factor aparte de la causa y efecto. El factor ambiente empieza a ser tomado en cuenta. Como ven, vamos sumando conceptos, vamos sumando perspectiva, se va ampliando la mirada, ya no es tan reduccionista, ya no es tan pequeña, sino directamente van entrando en juego más variables al pasar el tiempo. Surge la cuarta revolución científica,
que es la que propiamente se llama la ciencia de la complejidad, pero no hay un paradigma, es decir, no hay una forma única de abordarla. Eh, Tiene que ver con un conjunto de ciencias y teorías que va a estudiar el sistema y los problemas, pero lo interesante es que se innovadora. Esto, igualmente, no quédense tranquilos, que no es que se lo tienen que aprender de memoria, es a modo de ilustración pedagógica, simplemente cómo fue el pasaje, cómo se fueron tomando distintos tipos de ciencia, para ir abordando o para ir llegando un poco más al pensamiento de la complejidad. Aparece Edgar Morin, es uno de los pensadores principales, que él va a meterse en el campo de la complejidad, diciendo que son sistemas abiertos, ya no son sistemas cerrados. Hay algo que interactúa con el sujeto y algo que interactúa con la persona. Esto también lo pudieron ver en el caso de Jerónima, o en el caso de los determinantes sociales de la salud. Pedro Castellano dice que hay eh, sistemas que van a ir interactuando, hay mediadores que tal vez no de forma explícita actúan, pero siguen actuando ahí, que son los mediadores psíquicos, sociales, biológicos, económicos. Bueno, empezamos a buscarle un ejemplo, digamos, de la complejidad. No es lineal, como veíamos al principio, no es que pasa algo, tenemos un resultado. En la salud, por ejemplo, hay un montón de factores, Pablo se está riendo, un montón de factores que entran en juego. Hay comportamientos aleatorios, hay más complejidad, hay más profundidad. Algo que quería decirles es que recordemos siempre que estamos trabajando con personas. La salud pública, ¿quién tiene como sujeto? Tiene el sujeto la persona, el individuo, un ser. No lo podemos reducir a la nada misma, a un caso, a un virus, a un patógeno. Entonces, por eso también la complejidad. Surgen nuevas estructuras, nuevas leyes que subyacen a sistemas. Van a haber implicancias, por ejemplo, la concepción de salud va a ser integral, va a ser dinámica, va a ser ecológica, justamente lo que hablábamos hoy de ecológica del sujeto en su ambiente, el sujeto en su entorno. Van a haber, va a estar pensado, digamos, de un proceso salud-enfermedad, ya no es tiene salud, no tiene salud, se le puede dar salud directamente, sino que hay todo un proceso, hay formas de abordar, de mejorar, de prevenir, no solamente a un individuo, sino a una población de individuos. La diversidad cultural va a favorecer, va a ayudar a pensar estos valores, actitudes, prácticas. La epidemiología también va a tener un papel importante. Igual más adelante vamos a tener una clase especial para esto, así que quédense. En planificación también hay una clase, no me acuerdo bien qué semana, pero hay una clase, o sea, planificar directamente estrategias, pensar estrategias que puedan mejorar. Fue lo que estuvimos haciendo ahora en el inicio de la clase. ¿Qué se podría hacer para mejorar la salud de Jerónima sin directamente arrebatarle su lugar? A ver, ¿hay alguien que quiere entrar? Ahí está. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar la situación de Jerónima? ¿O qué podría hacer las políticas? ¿Qué pudo hacer la cultura, digamos, las relaciones que ella tenía alrededor en el entorno? Formas de pensar. Y las políticas integradas, recuerden que hay una clase especial de políticas, pero también podíamos pensar qué podría hacer el Estado para mejorar, qué leyes habían o no habían, que respetaran la identidad de Jerónima, respetaran la salud. Y bueno, hay muchas formas más. Como podemos ver, el paradigma de la complejidad no se queda solamente en algo tan lineal, tan hueco, tan vacío, sino que empieza a ampliar su mirada del sujeto, del ser, que va a tratar de abordar. Bueno, eso sería todo. Creo que fue muy rápido, pero nada. ¡Cachín! Bueno, podemos poner aplausos. Ay, no me acuerdo cuál era el aplauso. Creo que tengo el confeti, nada más. Un confeti. No, ya ni me acuerdo cuál era el confeti. Me lo olvidé. Estoy tan nervioso que ya no me acuerdo cuál era el confeti. Pero bueno, eso sería todo, gente. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, gracias Rubén. Hay varias cosas. Eh, pregunto. Vista, deja de compartir. Sí.